Pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de esta programación de Palabras de Vida. Qué bueno es poder llegar a ustedes a través de estos medios, acompañado como siempre con nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor Manuel Martínez Capellán, quien le damos también, Pastor, la bienvenida a la programación de Palabras de Vida. Saludamos especialmente a los que están allí en el máster, en la parte de sonido, y a todos ustedes que día a día nos sintonizan y a la vez abren la programación a través de Televisión Ciudadana de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pastor Manuel, bienvenido para que nos saluden esta tarde. Gracias, hermano Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga a usted también, a todos los amables televidentes en esta hermosa tarde. Que Dios les bendiga y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para llevarle, como siempre, bendiciones en la palabra del Señor. Tenemos un tema muy importante en esta tarde que usted se va a gozar en la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos a nuestra sintonía. Qué bueno, Pastor, poder nosotros compartir este set, pero lo más importante, compartir en este set con el Señor, porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y con usted, amable televidente, que no podemos dejarlo a un lado, ya que usted es parte también de la programación y queremos que sea bendecido de una manera especial. Pero antes de irnos al tema y desarrollar esa temática que traemos en esta tarde, queremos dar las direcciones de nuestras iglesias, los horarios de culto, para que también puedas ir y acompañarnos a recibir esa bendición que solamente Dios puede dar. Pastor Manuel, Iglesia de Lagos 1. Sí, amables televidentes, a los amigos y a los hermanos que no tienen dónde congregarse, le estamos invitando a nuestras iglesias. Es una bendición podernos congregar, es un mandato de parte de Dios, que los cristianos nos congreguemos, que los amigos también se acerquen a la iglesia para buscar la presencia de nuestro Dios. Y allí estamos en Lagos 1, en la calle 26, número 1184. Ahí estamos los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes. La escuela bíblica dominical para toda la familia, para niños, jóvenes, adultos, todos en general invitados para que puedan recibir la palabra del Señor. Esto es a las 8:30 de la mañana de los domingos allí en Lagos 1. Igualmente los domingos en la tarde tenemos nuestro culto evangelístico a las 5:30 de la tarde. Te estamos invitando para que nos acompañe. Es una bendición, es un privilegio, es un honor, es un mandato de parte de Dios congregarnos en un lugar que se haya adecuado para eso, para que usted reciba bendición de Dios en su palabra. Búscame en Facebook, allí como Manuel Capellán. Tenemos un muro donde estamos escribiendo temas muy interesantes, temas de índole profético, temas de actualidad, donde usted se va a gozar también y va a aprender. Te esperamos en Lagos 1, calle 26, número 1184. Allí te esperamos una vez más, te invitamos para que juntos bendigamos al Señor y recibamos la gloriosa palabra de nuestro Dios, Pastor. Es una bendición, Pastor, congregarnos en la casa del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es esa palabra que constantemente nos insta y nos da también, nos sienta un precedente de la importancia de congregarse. Puedes asistir también allá a la iglesia del Movimiento Misión Mundial del barrio Las Villas, diagonal 185262, barrio Las Villas. Pero no solamente allí para que asistas, el día martes, el culto poderoso de oración que no puede faltar, Pastor. El día jueves, 7 de la noche, enseñanza bíblica. Y el día domingo, dos reuniones como en la mayoría de iglesias. A las 9 de la mañana nuestra reunión familiar
y a las 5:30 de la tarde nuestro culto evangelístico, para que todos estén asistiendo y recibiendo esa edificación que viene de parte del Señor cuando nos congregamos. Quiero decirle también que puedes ubicarnos en la diagonal 185262, barrio Las Villas. Recuerde, barrio Las Villas, media cuadra del Salón Comunal de Las Villas. Ahí estamos ubicados, entre la escuela allí principal del barrio Las Villas y el Salón Comunal. En medio de esos dos lugares específicos estamos nosotros, Iglesia del Movimiento Misión Mundial del barrio Las Villas. Pero también quiero invitarlo a través de Facebook. Estamos precisamente consultando, pastor, mirando también esa cuenta que tiene allí también, pero nosotros también estamos allí con Contacto Misionero. Ahora hemos venido incrementando a través de las redes sociales lo que es nuestros devocionales de Contacto Misionero, para que puedas ingresar siempre cuando pasas allí de pronto por tu cuenta, empiezas a compartir. Sería bueno que le dieras un link allí. Búscanos por Contacto Misionero en nuestro fanpage y precisamente puedes ingresar y compartir con nosotros, que constantemente estamos subiendo información, como decía el pastor, subiendo mensajes de bendición, de edificación y de reflexión para nuestra vida. Pastor, sí, ¿qué restaría decirles en esta tarde a todos nuestros amables televidentes? Que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sí, pastor, porque lo importante de los medios, como siempre hemos resaltado y resaltaremos aún, es que se utilicen para llevar las buenas nuevas de salvación a las almas y para que sean mensajes de alerta al pueblo de Dios. Esa es la utilidad que nosotros le damos a los medios que Dios pone en nuestras manos. Llevar el mensaje de Cristo a miles de personas y alertar también a miles de hermanos para que se aperciban y sean cada día más firmes y más fuertes en la fe de la palabra del Señor, pastor. Así es, pastor, y recuerde que estamos a través de Palabra de Vida en este canal de televisión ciudadana de 5 a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, a través de Televisión Ciudadana. Pero los días miércoles estamos con mi amado compañero Manuel Martínez Capellán, con esta emisión especial auspiciada por las iglesias de Lagos Unos y la iglesia de Las Villas. Pastor. Es una bendición de Dios poder, pastor, como le decías en programas anteriores, poder interactuar con la palabra de Dios, y que la zona 57 también está siendo bendecida en términos general con esta programación hermosa que Dios nos ha permitido llevar a cabo. Ya tenemos más de un año largo ya en este trabajo y hemos visto los resultados positivos en las personas que están siendo bendecidas por la palabra del Señor, porque como dije, eso es lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que nos insta, lo que nos da la razón de hacer lo que estamos haciendo, que las personas reciban en sus corazones la palabra del Señor, pastor. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es algo, un cumplimiento, pastor, de la gran comisión que a través de los medios de televisión, que antes no lo había. Y mire que es un cumplimiento a través de las redes sociales, de todo medio que Dios permita. Hay que estar ahí para impulsar la palabra del Señor. Hay que aprovechar los medios que Dios pone en nuestras manos para bendición del mundo, y del mundo que no conoce a Cristo, y de las personas o del mundo que conoce la palabra del Señor, pastor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vámonos a unos cortes, unas pausas donde anuncian las iglesias, y volvemos en unos segundos con programación de palabras de vida.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y regresamos después de esta pausa, estas pausas donde es bueno que usted las pueda también ver, las direcciones y el anuncio de nuestras reuniones de las iglesias. Pastor, venimos con un tema maravilloso, porque es un tema tan relevante que tiene que estar en nuestra vida, sabiendo que el Señor está a las puertas. Él ha prometido volver y volverá otra vez, y sin santidad nadie verá al Señor. Sí, el tema que traemos en esta tarde es un tema muy importante, un tema que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y el tema que traemos es la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Tenemos un tema muy importante, un tema muy hermoso en esta tarde, un tema en que usted se va a gozar en la palabra del Señor. Y el tema que traemos es la vida que agrada a Dios. Porque, pastor, es importante que nosotros agrademos. Y en este caso agrademos al Señor. ¿Qué podemos decir en esta mañana, en esta tarde, amables televidentes? ¿Qué podemos nosotros expresar acerca de este tema, pastor, de la vida que agrada a Dios? Pastor, lo que podemos expresar es que si especifica muy firme de la vida que agrada a Dios, o sea que hay vidas que no agradan a Dios, que tienen su rumbo, su caminar diferente a los preceptos que Dios establece. Y vemos en ellos un ejemplo. Hay para algunos que su vida diaria, su vida cotidiana, Pastor Manuel, es el licor. Desde la mañana a la tarde, su pensamiento y lo que hacen es para el licor. Y ellos dicen que se sienten bien. Es una vida, un estilo de vida muy diferente, que según la Escritura no agrada a Dios. Entonces hay diferentes estilos de vida, unos para agradar a los hombres, otros para agradar a otras cosas, al mundo, a la farándula, pero hay una vida que agrada a Dios. Pero antes de entrar más específico sobre de lleno este tema, pastor, hay personas en el diario vivir que no tienen en cuenta a Dios para nada. Y eso me dice la Escritura, que cuando un pueblo, una nación, un hombre, una mujer, una familia no tiene en cuenta a Dios, va de picada al abismo, pastor. Sí, es lamentable, es triste y lamentable cuando hay personas, obviamente seres humanos, que no tienen en cuenta a Dios para nada. Viven una vida para ellos supuestamente agradable, pero para ellos. Porque es importante saber con nuestra vida, pastor, a quién agradamos, a quién o a quiénes agradamos con nuestro estilo de vida. Porque muchas personas tienen estilos de vida que realmente son muy dicientes y que no agradan a Dios. Entonces es importante saber su estilo de vida, su forma de usted vivir, lo que usted hace, que usted cree que lo que hace está correcto, cree que lo que hace está bien, pero si su estilo de vida agrada a Dios, porque pueda que agrade personas seculares, pueda que agrade, qué sé yo, parientes, familiares, pero el tema en esta tarde es la vida que agrada a Dios. Mire, nosotros los que tenemos la dicha de ser padres, sabemos que hay hijos que nos agradan, hay hijos que su comportamiento es adecuado, hay hijos que, bueno, son obedientes a los padres, pero hay otros que inclusive son hijos nuestros, salieron de nosotros, pero que su comportamiento no es como el que nosotros queremos que sea, que no es el comportamiento que deseamos de ese hijo, porque no nos agrada, porque no llena nuestras expectativas
en el vínculo familiar. Entonces, esa es una comparación que podemos hacer en esta tarde acerca de la vida, a quién agradamos con las actitudes o las acciones de nuestra vida en nuestro diario vivir, pastor, porque eso es importante, pastor, analizarlo, pastor. Yo creo que sí, pastor. Y vamos a tomar un texto base, pastor, texto bíblico, como referencia en este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, verso número 1. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leerlo para ustedes, verso número 1 y verso número 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es el apóstol Pablo escribiendo la carta de Primera de Tesalonicenses, dando instrucciones por guianza del Señor. Pastor Manuel. Y pastor, es importante analizar acerca de estas cartas de Pablo, sobre todo este capítulo que leemos, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, porque el apóstol Pablo siempre se pone como ejemplo, siempre. He predicado en varias ocasiones, inclusive por la radio, que a veces hay personas que dicen: no me miren a mí, no me miren a mí, pero la gente tiene que mirarnos a nosotros, porque Pablo dice: yo he sido ejemplo, de modo que el diario vivir también se concentra, se refleja, pastor, en los ejemplos que veamos en la iglesia, en la casa, con papá, con mamá, etcétera. Ahí se puede vislumbrar o se puede mirar el diario vivir, es decir, la vida que agrada a Dios. De modo que Pablo, primeramente, en su carta a los tesalonicenses, se pone como ejemplo lo que aprendisteis de nosotros, lo que aprendisteis de mí. Y mire, hermano, eso a mí me llena, lo que aprendisteis de mí. Cuando él le dijo también: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos que hacer. No es que animémonos y vayan, no, somos el ejemplo que tenemos que reflejar la vida, pastor, que agrada a Dios, pastor. Así es, pastor Manuel, lo que usted dice es muy veraz. La Escritura lo afirma, la Escritura le da relevancia, porque la Escritura está puesta no para agradarnos a nosotros, la Escritura está puesta para revelar la voluntad de Dios y cómo agradar a Dios, pastor. Y miramos, pastor, que muchos en su forma de pensar creen que están agradando a Dios, porque hasta el punto ellos piensan que Dios está allá, ellos acá, y que lo que hacen está bien. ¿Cómo se dan cuenta que su vida no agrada a Dios? Cuando se acercan a la palabra, cuando un hombre, una mujer de Dios, una persona en sus conceptos cristianos, bíblicos, en los conceptos que aprendieron, que hemos aprendido del Señor, empiezan a cambiar, porque dice la Biblia, pastor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo empiezo a agradar a Dios si no lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios si mi estilo de vida, en un momento, según lo refleja la Escritura, porque dice que los borrachos no agradan a Dios, los idólatras no agradan a Dios, las personas que, aunque quieran cambiar su uso natural que Dios ha colocado en el hombre y la mujer, pues no agradan a Dios? Dios lo dice. ¿Por qué? Porque la forma de agradar a Dios es con un sincero arrepentimiento, pastor. Pastor, tiene que haber una transformación interna y obviamente que externa. Nadie, y no estamos con esto en contra de la psiquiatría ni de la psicología. Dios bendiga a los psiquiatras, Dios bendiga a los psicólogos, pero la mejor psiquiatría y la mejor psicología es la palabra del Señor. Nadie
cambia por sí solo. Esa adversidad que le rodea, esa mala vida que le acompaña, esa vida que usted lleva que no agrada a Dios, que no lo agrada a Dios, que de pronto usted se siente agradado en su carne, en la carne, pastor, porque esas cosas que usted ha mencionado, de los borrachos, de los que meten drogas, esas cosas agradan la carne momentáneamente, pero no agradan el espíritu ni agradan a Dios. Entonces, una persona para que sea transformada, para que sea regenerada, porque es que hay una degeneración de los genes, de ahí la palabra generación o degeneración. Entonces, por el pecado, los genes se degeneran, se dañan, se corrompen, se pervierten. Entonces, para que usted agrade a Dios y deje ese estilo de vida, un solo consejo: dejarse lavar por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia, dice la palabra, de todo pecado. Cuando usted permite que esa sangre entre en su corazón, entre en su vida, lo lave, lo transforma, lo regenere totalmente, entonces usted comienza a vivir la vida, pastor, que agrada a Dios. Así es, pastor. Y la verdad eso se refleja cuando vemos allí en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, pastor. En el capítulo 13 viene un dilema donde hay algunos acontecimientos que suceden, pastor, y es donde vienen a hacerle una pregunta al Señor, porque a veces la persona cree que porque, un ejemplo, el que se accidentó o el que de pronto le vino un desastre a su vida, entonces de una vez le atribuyen culpabilidad y le atribuyen juicio, pero no saben muchas veces en circunstancias que también nosotros podemos ser culpables. Entonces, no es cuando yo vea a otro, sino quién me dice a mí si estoy agradando a Dios o no, la palabra del Señor. Y yo quiero tomar un texto, pastor, del Evangelio de Lucas, allí en el verso número 1, Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso número 1. Quiero hablar algunas porciones aquí, porque aquí hay una reflexión muy hermosa que el mismo Jesús le tuvo que decir a los galileos y le tuvo que decir inclusive a las personas allí, quién eran las personas que debían en un momento arrepentirse, si eran todos o era un grupo. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, serán más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablamos, pastor, de las personas que atribuyen que porque si hay alguna circunstancia desagradable de muerte, amén, entonces dicen y lo juzgan de que son pecadores. Pero el Señor dice: no sea que tú estés mirando allá, pero también usted no crea que eres más justo que otro, pues no hay justo ni aún uno, todos se desviaron, pastor. Importante, pastor, ese aporte de Lucas capítulo 13, cuando Jesús es determinante, el Señor es contundente con la palabra, porque como usted decía hace unos momentos, pastor, es la palabra la que nos confronta, y Cristo siempre confrontaba con la palabra, siempre hablaba con la palabra. Por eso exhortamos a cada pastor, cada ministro, cada evangelista, cada apóstol, cada profeta, cada lo que sea en el Señor, que siempre confronte con la palabra. Cristo confrontaba con la palabra, siempre salía con la palabra y exhortaba con la palabra del Señor. De modo que no hay justificación alguna. Lo que Dios demanda es el arrepentimiento, pastor, el arrepentimiento genuino y real, para que viva una vida que agrada a Dios. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida en rescate por la nuestra, dio su sangre en el Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Siempre ha sido real, contundente y positivo con la palabra. Y nos dice en esta tarde que todos, si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente, pastor. Así es, pastor. O sea que podemos mirar que como primer punto, pastor Manuel, para lograr
empezar o iniciar una vida que agrada a Dios es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento. Confesar nuestro pecado, pero no confesárselo a un hombre, no confesárselo a alguien que quizás está peor que nosotros. Dios nos dice, si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, pastor, que el primer punto para poder lograr la vida que agrada a Dios es un verdadero arrepentimiento, como lo dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pastor, un arrepentimiento genuino confesando los pecados a Dios, porque hay gente que se arrepiente, pero no confiesan sus pecados a Dios. Pastor, una pausa. Así es, pastor, vámonos a una pausa y volvemos en unos segundos con palabras de vida. Hermanos y amigos televidentes, Dios le bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Pastor, en esta parte que precisamente antes de irnos a la pausa estábamos hablando, que hay personas que se arrepienten, ¿cierto? Profesan arrepentirse, pero un arrepentimiento de labios. O quizás tienen libertad para decirle a todos que fallaron, pero a Dios no. No se arrepienten delante de Dios. Ahora, lo segundo, hay personas que se arrepienten, pero siguen igual. Siguen el camino, porque arrepentirse es volverse del camino. O sea, un verdadero arrepentimiento es volverse. Exactamente, entonces hay personas que supuestamente se arrepienten, pero no se alejan del pecado, no confiesan el pecado a Dios y se apartan, porque el que lo confiesa y se aparta, pastor, dice la palabra, alcanzará misericordia. Entonces muchos supuestamente se arrepienten, pero no confiesan su pecado a Dios, siguen ahí en su pecado, y eso también es no agradar con su vida la presencia del Señor, pastor. Pastor, es algo que realmente tenemos que tener en cuenta, que hay personas de buen corazón, en su corazón tienen sinceridad y lo hacen de buena manera, y quizás en su forma que lo hacen tienen mucha sinceridad en su corazón, pero lo hacen mal. ¿Por qué? Se arrepienten, le confiesan sus pecados, pero ¿a quién se los confiesan? A Dios. ¿A qué clase de Dios? Porque la Biblia me habla muy enfáticamente que hay personas que profesan, pero su Dios no es el Dios de los cielos. Su Dios no es el verdadero Dios. Lo que tienen ellos como Dios a veces es un amuleto, un cuadro, con todo lo que estamos viendo. Una imagen. De la misma globalización, la imagen, pastor. Una imagen, un ídolo, todo tipo de ídolos que se adore es idolatría, ídolos con nombre de santos, con nombre de Biblia, con nombre bíblico, digo más bien, ídolos de carne y huesos hoy en día, un cantante famoso, un salmista cristiano famoso, ¿sí? Porque también hay que decir las cosas como son. Entonces,
muchas cosas que hay que dejar, que hay que abandonar cuando hay un verdadero arrepentimiento y una confesión de pecado delante de Dios, delante del Dios verdaderos. Como usted decía, pastor, hay muchas personas que tienen sus dioses, sus diosecitos con minúsculas, sus diosecitos, y le confiesan a ellos, pero su vida sigue de la misma o quizá de la peor manera. Pero en esta tarde estamos hablando del arrepentimiento genuino, de apartarse del pecado y de confesarle nuestros pecados directamente al Dios de los cielos, al Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, pastor. Pastor, hay un ejemplo en la Biblia muy claro, y es cuando este eunuco iba en su camino, en su carruaje, y dice que Felipe, trasladado por el Espíritu Santo, llegó donde él iba, y él iba abriendo las escrituras en el libro del profeta Isaías, y en un momento le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, pastor, ¿qué miramos aquí? Que quiero tomar esa escritura. Hay personas que tienen un buen corazón y quieren agradar a Dios, pero no saben cómo hacerlo. La única forma de obtener la verdad es a través de la misma escritura. Y yo quiero que miremos a quién le debemos confesar los pecados. A Dios, dicen muchos, sí, pero es que está nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El único que tiene poder, el cual le ha sido dado, delegado poder y autoridad, es a Jesús. Y vamos, yo quiero leer un texto, pastor, me gustaría que usted lo leyera, pastor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 8, pastor, si lo podemos buscar allí. El verso 36. El verso 36 y el verso 37, y allí estamos, pastor. Leamos entonces la poderosa palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 36 y verso 37. Dice: Está poderoso ese yendo texto, pastor. por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si cree de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Palabra, hermano, contundente, real, es decir, que los pecados no tienen dimensiones, todos son pecados. No hay pecado blanco, no hay pecado rojo, no hay pecados azules, no hay pecados amarillos, no hay pecados pequeños, todos son pecados. Solamente se confiesan al Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que haya en la vida o en su vida una vida, valga la redundancia, que agrada a Dios, que le sirva a Dios, que le honre a Dios y que busque, pastor, siempre la presencia del Señor. Pastor. Hay una presencia hermosa en esta programación, porque es un deleite maravilloso, pastor, cuando nos deleitamos en la palabra. Dice la palabra del Señor que cuando este eunuco reconoce a Cristo como Salvador, baja las aguas. Dice que después Felipe siguió su camino, y el eunuco también dice, y se fue gozoso. Cuando una persona se arrepiente en su corazón, le confiesa sus pecados al Señor y Él lo perdona, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que descendió sobre el eunuco, y dice, y siguió su camino gozoso. Hay un cambio de vida cuando confesamos nuestros pecados a Jesús, pastor. Porque eso es lo que produce, pastor, es lo que produce el Señor en el corazón. Un genuino arrepentimiento es lo que produce la bendición de Dios. Este hombre se fue contento, se fue gozoso, se fue feliz, lleno del Espíritu Santo, porque había confesado su pecado al Dios eterno y había sido sumergido en las aguas del bautismo, y porque recibió la bendición gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Pastor, esos son los temas y la parte bíblica que nos llenan, que nos satisfacen, que nos instan, que nos motivan para que sigamos adelante en victoria, llevando, pregonando a tantos eunucos,
a tantas personas como este eunuco que andan por ahí, muchas veces sin entender, muchas veces sin saber, muchas veces sin el conocimiento, pero cuando se acercan a la presencia de Dios, Dios les revela su palabra, reciben a Cristo en sus corazones, pastor. Así es, pastor, o sea que como primer punto, un verdadero arrepentimiento para poder agradar a Dios. Lo segundo, confesar nuestros pecados, pero ¿a quién? A Jesús, el único que tiene poder. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, entonces ahora podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pastor, porque hay este texto maravilloso de Gálatas capítulo 2, verso número 20. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué bueno que el apóstol Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo, pastor, antes era Saulo, perseguidor de la iglesia, blasfemaba, hacía blasfemar a los cristianos, a muchos hizo blasfemar, los llevó precisamente a juicio, y entre ellos un Esteban. Y viendo a ese Esteban que estando allí muriendo, levanta sus ojos al cielo y ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y le dice: Padre, no le tomas en cuenta el pecado. Y después vemos cómo Dios trata con él, pastor. Vemos cómo Dios se glorifica poderosamente en el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, ahora es el apóstol Pablo, que decimos el gran apóstol Pablo. Pastor, y hay algo que usted ha mencionado en esta tarde, y es después de que la persona recibe a Cristo en su corazón y su vida es transformada, cambiada, regenerada por esa sangre poderosa, como la del apóstol Pablo, puede decir entonces: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo vivo la vida que agrada a Dios. Si Cristo vive en mí, el Cristo victorioso, si Cristo vive en mí internamente, entonces esa vivencia interna se refleja en la parte externa. Ya no voy a hacer lo que antes hacía, ya no voy a la taberna, ya no voy a meter drogas, ya no le sirvo a los ídolos, ya no tengo la señora y otra señora y otra señora, ya esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos, esos deseos de la vida antigua que desagradaban a Dios, esos deseos quedaron sepultados, quedaron catapultados, quedaron hechos fuera, y ahora vive la vida que agrada a Dios, como el apóstol Pablo empezó a vivir la vida que agrada a Dios, y después fue el gran apóstol Pablo. Entonces, pastor, ese es un hecho real, que cuando Cristo está en nosotros, morimos para el mundo, morimos para la carne, morimos para los deseos de la carne, esos deseos que deshonran al Señor, esos deseos que deshonran la familia, esos deseos que deshonran el entorno en que vivimos. No, ahora vivimos para Dios, y es la forma de que nosotros agrademos a Dios por su preciosa y hermosa palabra, pastor. Así es, pastor, o sea que una vez más comprobamos que la única forma de que nuestra vida agrade a Dios es a través de Jesucristo. Solo no lo podemos, pastor, porque aquí vemos cómo el Señor, a través de la palabra, personas que trataron de agradar a Dios por años, por causa o por leyes o por la misma ley que Dios estableció, pero no pudieron. Vino Cristo, cumplió la ley y abrió una nueva puerta por gracia. Por eso, en un momento, ahora hay frutos. Es que, pastor, hay frutos manifiestos de esta vida que agrada a Dios, pastor. Es que, pastor, inclusive Saulo de Tarso, mire usted lo que usted está expresando, viene a mi mente esta palabra, Saulo de Tarso, cuando era el perseguidor, creía que agradaba a Dios. Así es, pastor. Creía que agradaba a Dios, creía que le estaba haciendo un favor a Dios con estar persiguiendo a la gente cristiana, entregándole para que lo mataran. Él creía que estaba agradando a Dios, y cuán equivocado estaba cuando Dios se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Muchas personas
supuestamente agradan a Dios y no saben que están persiguiendo la obra del Señor, pastor. Precisamente, pastor, se le aparece el Señor en el camino. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros miramos, estaba persiguiendo a la iglesia, en otras palabras, a los que confesaban o profesaban a Jesús. Ahora él ve en un momento que el resplandor del cielo sale esa voz. Y pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo no te conozco. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y hay personas, lo que usted dice, pastor, pueden supuestamente tener en su boca a Dios. Pueden tener cosas que aparentemente digan que reflejan a Dios. Pero cuando nos damos cuenta a través de la palabra, sus frutos, están persiguiendo lo que es de Dios. Están tratando de desparramar lo que viene de Dios. Y no sea, como dijo aquel personaje, no sea que se estén metiendo con algo que venga de Dios. Porque lo que no es de Dios, como dijo, han aparecido otros y no han permanecido. Pero si esto permanece, no sea que estemos luchando contra el mismo Señor. Muchas personas, pastor, muchas personas en los ámbitos religiosos persiguen la iglesia cristiana, supuestamente creyendo que agradan a Dios, y no lo están agradando, se están convirtiendo en perseguidores de la fe cristiana. Y como hemos visto, tenemos el ejemplo real del apóstol Pablo. Y luego de ser un perseguidor, se convierte, pastor, en perseguido de la fe cristiana. De modo que la iglesia, la gente que él perseguía, ahora esa gente que lo enviaba, ahora lo están persiguiendo a él por la fe, por la fe que él profesaba, porque él se dedicó a la vida que agrada a Dios, no a la que agradaba a los hombres, allá los fariseos, a los hipócritas, allá lo del Sanedrín, allá lo del concilio de Jerusalén, de los sacerdotes hebreos, judíos. Ahora estaba siguiendo los pasos de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente persigue la fe cristiana en nombre de Dios o de una institución religiosa? De alguna manera la persiguen, le ponen trabas y conflictos internos para que no logremos los objetivos que nos hemos propuesto para alcanzar el mundo, para el reino de los cielos, pastor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vámonos a una pausa y volvemos en unos minutos con programación de Palabras de Vida. Y recuerde quién les está hablando: Pastor Joaquín Jerez y Manuel Martínez, capellán. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, dos reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Regresamos después de esta pausa con este último bloque de esta tarde de programación y decirles que la vida que agrada a Dios es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios transforma, cambia a Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, y el Señor le dijo: instrumento escogido me es este para llevar el mensaje a los reyes, porque Dios quiere personas que lo agraden a Él,
para podernos hacer vasijas de honra, instrumentos en sus manos, para ser personas que podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Ahora, hay características, frutos, manifiestos que la misma palabra del Señor lo dice. En el verso número 2 del capítulo número 4 de Primera de Tesalonicenses, texto base de la enseñanza, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la clase de santificación que Dios pide? Consagración. Dice: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Qué buena palabra, pastor. Es una vuestra santificación, la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios es una vida de santidad interna y de santidad externa. Hay que ser claro y específico, porque mucha gente piensa que la santidad solamente es interna, que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, lo que yo me dé la gana. Puedo andar como yo quiera, vestir como yo quiera, vivir como yo quiera, comer, beber lo que yo quiera, porque yo soy santo por dentro. Entonces usted no agrada a Dios, porque la santidad, pastor, que no es compleja, porque muchos dicen que la santidad es compleja. La santidad no es compleja. Si fuera compleja, Dios nos dijera que seamos santos como Él es santo. Entonces, para que esa vida agrade a Dios, tenemos que vivir en santidad interna y externamente. Dice la palabra que hemos leído con el pastor: en toda vuestra manera de vivir, manera, estilo, forma. Ahí está incluido qué vemos, qué hablamos, qué oímos, dónde vamos, qué palpamos. Todas esas cosas son importantes dentro del ámbito de la santidad, para que entonces, ahora que estamos en Cristo Jesús, vivamos una vida plena que agrade enteramente al Señor. Que no es de pronto como algunos teólogos modernos quieren expresar, violentando, quizás pasándoles por encima algunos puntos importantes de la palabra de Dios, sino que la santidad es interna, pastor, y es externa. Cómo hablo, cómo miro, qué escucho, qué palpo, dónde voy, dónde me llevan mis pies. Todos esos son requisitos indispensables para que vivamos una vida de santidad completa. Dice la palabra: marido de una sola mujer. Es decir, una vida de santidad como Dios la manda en su palabra, pastor. Pastor, ahí vamos a una parte donde muchos la llaman como controversia, pero la palabra de Dios es una. Y aquí me habla un texto que mientras que usted hablaba allí, Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos, los que piensan de esa manera, pastor, que creen que no es así. Pastor, perdona que le interpele, es que la palabra de Dios no es para controversiarla, ni para argumentarla, que son dos puntos importantes. Quienes la argumentan y quienes entran en controversia con ella, porque no quieren someterse o sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, pastor. Así es, pastor. Dice este texto, la palabra del Señor allí en el capítulo número 4 de Primera de Tesalonicenses, dice el verso 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que nos desecha a nosotros, no nos desecha a nosotros, desecha a Dios, porque es su maravillosa palabra, pastor. Y por eso le digo que Dios siempre tiene una espada, una respuesta a aquellos que de pronto creen que es muy extremista. Ahora, otra parte importante, pastor, ya para ir culminando también esta parte. Hay personas que en el mismo pueblo de Dios no aman, y también habla de esa parte, porque usted decía no solamente es esta área, cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué decimos, cómo miramos, qué tenemos en el corazón.
Y el Señor sigue diciendo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pastor. Importante, pastor, impresionante la palabra de Dios. Por eso siempre hacemos énfasis en esta programación de la importancia de enfrentarnos con la palabra del Señor. Usted quiere conocer la verdad, venga a la palabra de Dios. Quiere conocer cómo se agrada a Dios, venga a Cristo Jesús, que es el único camino que nos muestra, que nos enseña a vivir una vida en santidad, una vida aceptable. Nos enseña a amar, pastor, como usted nos ha expresado por la palabra en esta tarde. Dios nos enseña a amar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo Jesús, Él hace de un corazón de piedra un corazón de carne, pastor. Dios hace en nosotros un corazón de carne, pastor. Así es, pastor. Entonces, ¿qué vamos culminando con esta parte importante? Que sí se puede agradar a Dios, solamente es a través cuando tenemos arrepentimiento, cuando confesamos a Jesús como Salvador y cuando reconocemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Pastor, sería bueno que orásemos en esta tarde por nuestros amables televidentes y aquellos que quieren acercarse al Señor. Pastor. Vamos a guiar en oración a nuestros amables televidentes, hermanos y amigos, para que usted pueda vivir esa vida que agrada a Dios. Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por nuestros amables televidentes. Pedimos por ellos, Señor, que usted les bendiga, les ayude a aquellos que no te conocen, te conozcan, Señor, y puedan vivir una vida que te agrade. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Creemos tus promesas, creemos tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad, pastor, de poder llegar a ustedes a través de estos medios, de que usted, esta oración que ha hecho, que haya paz en su corazón, busque un lugar donde congregarse, compre una Biblia, empieza a leerla, siga las instrucciones que Dios da, porque el que desecha la palabra, no desecha a hombre, desecha es a Dios. Somos portavoces del mensaje de Dios. Acérquese, porque el Señor quiere ayudarte. Y otra cosa que antes de ir culminando, pastor, es decirles que Dios es el que nos puede ayudar para poder agradarle a Él, porque Él nos da las directrices precisas y exactas. Pastor. Y les invitamos a nuestras iglesias, a nuestros templos aquí en Bucaramanga y todo Santander y toda Colombia. Tenemos iglesias por todas partes, gracias a Dios. Aquí en Florida Blanca y Girón te estamos invitando para que usted se acerque a nuestras iglesias y pueda más de cerca escuchar estos temas importantes y llenarse de la palabra del Señor, que es lo más importante, lo más grande, pastor, lo más sublime que existe en este vasto universo. Pastor, es la poderosa palabra de nuestro Dios. Nada es más grande en este mundo que la palabra de Dios, la que nos cambia y transforma nuestra vida interna y eternamente, pastor. Así es, pastor. Por eso lo invitamos allá en la iglesia, diagonal 18, 52, 62, barrio Las Villas. Día martes, culto de oración. Día jueves, enseñanza bíblica. Día domingo, 9 de la mañana, reunión familiar. Y en la tarde, culto evangelístico. A través de nuestro portal www.contactomisionero.org. Pastor. Calle 26, 1184, Lagos 1. Te esperamos los martes y jueves, 7:30 en la noche, y domingo, 8:30 en la mañana y 5:30 de la tarde. Acércate a nuestras iglesias. Queremos bendecirte, orar por ti y bendecirte con la poderosa palabra de nuestro Dios. Pastor, la poderosa palabra de nuestro Dios, que es la que nos ayuda y la que nos conduce por senda de justicia y por amor de su nombre. Te esperamos en nuestras iglesias. Llegamos al final de esta programación, pastor. Bendiciones. Gracias, por estar pastor. en esta tarde. A todos ustedes por habernos escuchado y habernos atendido el consejo que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida.